Bueno, definitivamente y para nadie es un secreto que las cosas han cambiado. Siempre nosotros los que vivimos una infancia maravillosa, riquísima, muy libre, en las calles y todo, dijimos, uff, qué largo se quedó aquella Costa Rica, ¿verdad? Y Pati lo decía, criar hijos no es nada fácil, sobre todo en medios a veces muy hostiles, muy violentos en lo que estamos viviendo, y puede que se nos salga de las manos si no tenemos un buen manual, que por lo menos nosotros como padres deberíamos de hacérnoslo. Ahora, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar entonces si ya ciertas cosas que hemos hecho ya no están dando resultado? Sobre todo lograr un ambiente o una convivencia libre de violencia. Y si reflexionamos un poquito en esto, decimos, bueno, es que primero hay que empezar en el núcleo, hay que empezar en el hogar. Como dicen muchos de los expertos, inclusive doña Rocío, que la mencionamos siempre cuando hablamos de adolescentes y de muchachos, es que todo nace en casa, no podemos depender simplemente de mandarlos a la escuela, a los colegios y decir, bueno, ahí que se encarguen de su educación y de inculcar los valores. Todo empieza por casa y inclusive ahí es donde podemos determinar y sospechar qué está pasando en alguna conducta diferente o que nos parezca irregular. Cierto, cierto. Para hoy tenemos a nuestra invitada que por primera vez nos visita. Muchísimas gracias. Un placer, la psicóloga Michelle Cronenberg, que nos acompaña, y vamos a tratar de darle esa dirección a ustedes, padres de familia, a nosotros también, que siempre echamos para nuestro saco de cómo hacemos entonces en este medio. Michelle, te la voy a poner así. De alguna manera, y por lo que la sociedad ya nos comenzaba a indicar, varios textos educativos, ¿te acordás? Se comenzaron a cambiar, se comenzaron a adecuar. O sea, hay que adecuarse a la realidad, definitivamente. En este momento manejamos una perspectiva total y completamente real de lo que es la sociedad que estamos viviendo. Tenemos que adecuarnos a eso para llevar esos valores adelante. ¿O qué hacemos? ¿O nos quedamos con los valores de siempre que nos inculcaron a nosotros por lo menos y seguirlos inculcando así como una especie de herencia? ¿Qué hacemos? Bueno, en realidad hay muchas cosas que podemos trabajar en casa y como decía usted, Patricia, definitivamente tenemos que empezar en el hogar. Ahora lamentablemente los padres creen que los niños al estar de 7 de la mañana a 4 de la tarde, porque los horarios son súper extensos en las escuelas, los docentes son los encargados de enseñarle a todos esos niños cómo desenvolverse en la sociedad. Y además de los valores que hay que tratar de enseñarles, tenemos que enseñarles a manejar sus emociones, que por ahí es donde empiezan las cosas. Porque si bien es cierto, estamos en una sociedad que ahora uno se asusta, que todos los días hay asaltos, todos los días hay muertes, no hay un solo día que no veamos una cosa trágica y los niños están expuestos a esto todos los días. Sino es que también a otro montón de cosas en internet y otra serie de cosas que también ellos tienen que estar enfrentándose. Si nosotros no entramos aquí de forma preventiva, entonces vamos a tener verdaderamente un problema. Como dijo usted, Enrique, nosotros no podemos mantener los valores que teníamos y pretender que se enseñen ahora de la misma forma que nos lo enseñaron a nosotros. Sí son los mismos valores, pero de una forma diferente tenemos que enseñarlos, porque los niños ahora aprenden diferente, necesitan de muchísimos estímulos visuales, auditivos, necesitamos conquistarlos con toda la tecnología que tengamos, con todo aquello que los rodea para que realmente sea atractivo. Si nosotros les presentamos un libro sin ningún tipo de estímulo o de actividades que sean recreativas, inclusive la misma computadora, el niño no le va a hacer ningún tipo de motivo o de realmente le llama la atención, porque ahora, si bien es cierto, es muchísimo más atractivo un juego de video de estos que son sumamente agresivos. Violentos, sí. O violentos. Realmente la agresividad es algo que todos llevamos por dentro y llega a ser parte de un motivo, una energía que cuando se es niño puede llegar a ser normal, pero lo que sucede es que cuando esta agresividad se convierte en violencia y se lleva a extremos, ahí es donde se tiene que intervenir. Ahí es donde hay consecuencias. Ahora, justamente eso, Michelle, ¿cómo nosotros como padres de familia, porque si bien es cierto, ya hablamos de todo el entorno, ya hablamos de lo que pasa todos los días y a lo que están expuestos nuestros hijos, que muchas veces lo que más nos preocupa, dependiendo obviamente de las edades o en ese mismo crecimiento, hasta donde ellos perciban que esto ya es lo natural, lo que está pasando, cuánto de eso yo absorbo y cuánto de eso de alguna o de otra forma lo voy a empezar a implementar yo como niño, como muchacho. Entonces aquí lo que se pregunta uno como papá, bueno, ¿cómo hago yo para que realmente la violencia no esté del todo en mis hijos? Que aprendan lo que es de repente una reacción extrema a lo que es ser violento y desencadenar cada situación desagradable en algo violento, porque nosotros ya creemos que lo violento es lo exagerado, es esa muerte, es esa sacar el revólver.
pero la violencia en los chicos empieza desde cosas chiquititas. Desde una que contestación muchas veces, puede ser con un hermano, lo claro, que que muchas veces menospreciamos. O palabras groseras, por ejemplo. Los niños ahora utilizan un vocabulario muy grosero desde edades muy pequeñas. Por ejemplo, niños que le gritan a sus padres y se les imponen y los padres no saben cómo manejar estas situaciones. Una de las estrategias que podemos usar en casa es la tradicional y con la que nosotros aprendimos, que es jugar. Con los niños, si nosotros jugamos y ensayamos y podemos mostrarles sin estar en el momento de crisis, porque cuando ya se está en el momento de crisis realmente es muy difícil establecer un patrón o enseñar, ¿verdad? Una conducta, pero si nosotros en el juego, por medio de diferentes dinámicas, roles, tal vez títeres, aquellos juegos que nosotros utilizamos, los niños pueden aprender a cómo manejar esas emociones. Los niños ahora se desbordan en sus emociones. Realmente cuando nosotros vemos a un adolescente que tuvo un comportamiento, como lo hemos venido conversando en diferentes ocasiones ahora con esta situación que sucedió hace unos meses, de cuando mataron a esta directora, esto es realmente una consecuencia de todo un proceso de desarrollo. Este niño probablemente desde pequeño venía desbordándose en sus emociones, y hablo de desbordarse no de aquellos comportamientos necesariamente explosivos, también hay que ver a aquellos niños que son sumamente pasivos y que no nos están reprimidos y que no nos están expresando sus emociones. ¿Cómo puede uno realmente enseñar a expresar emociones? Bueno, hay estrategias, hay que crear hábitos de conducta. ¿Cómo creo yo hábitos de conducta en mis hijos? Tengo que modelárselos. Yo no puedo pretender que cuando yo le estoy enseñando a mi hijo a que no grite, me monto en el carro y después voy gritando. Exactamente. O si yo pretendo que mi hijo tenga buenos mecanismos para dialogar y ponerse de acuerdo y que entienda que si está enojado, hay diferentes estrategias como por ejemplo retirarse del lugar y pensar o respirar, todas aquellas que conocemos. Si yo no lo hago y de un momento a otro con mi pareja pego gritos y exploto, eso es lo que mi hijo va a aprender. Los niños son un libro abierto, llegan a las instituciones, cuando uno los ve trabajar o inclusive en el mismo consultorio, los niños repiten inclusive las mismas palabras que los padres. Es asombroso. Y uno les comenta a los papás y los papás dicen, yo no entiendo de dónde sacó eso. O a veces hay padres orgullosísimos y todo. Eso es peor. Tenemos a doña Vera en línea. Doña Vera, muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Bienvenida, doña Vera. Yo es más que nada como una sugerencia para ciertas mamás que no tienen experiencia Claro. en criar los hijos. Yo fui madre de 15 años y tengo 5 hijos y estoy tan orgullosa de ellos 5 porque ellos siento que mi esposo y yo los hemos criado bien, porque tenemos 3 hijos con bachiller ya y casi profesionales. Y voy con un adolescente de 17 años que es promedio en 9º año de colegio, y siento que son el orgullo más grande que tengo como mamá, porque sabemos que las cosas las estamos haciendo bien, pero somos, como dice la señora ahí, un libro abierto para nuestros hijos. No solo ellos tienen que ser un libro abierto, nosotros los padres también. Bien, muchísimas gracias, doña Vera. Muchísimas gracias y bueno, felicidades, porque qué bonito es hacer esa reflexión y decir, ay, me siento satisfecho, creo que hice un buen trabajo, porque es al pasar de los años que uno realmente hace como una introspección, extrospección de todo, de lo que hizo con los chicos y de lo que salió bien y no, ¿verdad? Porque así es. Sí, como decía doña Vera, nosotros también tenemos que ser un libro abierto. Eso es importantísimo. Si nosotros no le mostramos a nuestros hijos cómo debemos comportarnos, qué emociones son normales y qué emociones están pasando ya y transgrediendo al otro, y no lo hacemos en el hogar, entonces es muy difícil para ellos poder repetir estos patrones afuera de casa. Por lo general, los niños necesitan que nosotros les enseñemos cómo expresar esas emociones, y por lo general las limitamos. No llore, hágame el favor y se queda callado. Mejor siéntese, no diga lo que le está pasando, espérese que llegue su papá. Eso es una de las cosas que sucede cuando las emociones, por ejemplo, mamá o papá, cualquiera de los dos, porque ahora cualquiera de los dos puede estar en casa, se espera a que llegue el otro. Estamos dejando de lado lo más importante, que es ¿qué hago con lo que siento en este momento?
Tienen que haber alternativas por medio de para que yo pueda expresar todo aquello que siento. Y si yo no juego con mis hijos, y si yo no estoy ahí, y yo no observo lo que sucede, es muy difícil realmente saber qué es aquello que detona aquellos comportamientos. Yo entiendo, y es una de las cosas que le sucede a la mayoría de los papás cuando ya llegan a consulta, qué difícil es estar ahora ahí, en las tardes, pues todos trabajamos y tenemos obligaciones, y realmente ahora es un privilegio poderse quedar con los hijos en la casa, cuesta muchísimo, pero yo no estoy diciendo que tienen que estar 5 horas, son esas 2 horas. ¿Qué sucede la mayor parte de las veces? Los padres llegan del trabajo cansados, ya con un nivel de tolerancia muy bajo, mínimo, llegan a estudiar. Entonces ya empieza el estudio y ya empezamos con gritos, empezamos a intimidar a nuestros hijos, que es una de las cosas más terribles que hacemos. Por lo general, nosotros somos más grandes, tenemos mayor altura y nos vamos encima de ellos de forma intimidatoria. Y esos pequeñitos van y repiten eso mismo con otros compañeros. Sí, y luego no entendemos por qué es que son imponentes y por qué no esperan su turno, y porque nosotros llegamos a casa sin ningún tipo de tolerancia y lo hacemos con ellos. Hay que tener espacio. Yo siempre, la recomendación que yo le digo a los papás es: vean, ustedes llegan a la casa, no les pregunten a los niños cómo les fue la escuela. Un niño es más que lo que sucedió en la escuela. Pregúntenle cómo está, cómo se ha sentido, qué hizo en el día. Tenemos que tratar de ver a nuestros hijos de una manera integral, no podemos reducirlos a un acontecimiento, porque por lo general, cuando llegamos a las 6, 7 de la noche, venimos a castigar o aplicar una consecuencia de algo que pasó a las 7 de la mañana. Sí, cierto. Y ya a los niños menores de 12 años, realmente a cualquiera, uno se le olvida lo que pasa a las 7 de la mañana. Entonces, realmente tenemos que empezar a distribuir nuestro tiempo, enseñarles que es importante ese tiempo en familia, a compartir esos valores de convivencia, solidaridad. Realmente, si nosotros les enseñamos amor y damos amor, es probable que a esos niños se les sea más sencillo llegar a otros lugares y también dar amor, ser comprensivos, ser tolerantes. Igual, repetir el mismo patrón. Exactamente. Tenemos a doña Marcela en línea. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Mi consulta es, bueno, no sé si necesito una sugerencia. Yo tengo una chica de 11 años, otra de 14 y otra de 17. Pero con la de 14 es la que tengo problemas, que ella como que siente celos del mayor y del menor, y ella me agrede mucho a la menor. Con el mayor ella se lleva muy bien, y bueno, ya la tengo en un colegio semiprivado, ya hablé con la orientadora, ella me dijo que no, que necesitaba psicología, pero habló con ella y ella no aceptó la psicología. Ya. Tu hijo mayor, bueno, ese es varón, ¿verdad? Sí. Y 2 mujeres. Y 2 mujeres. Bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doña Marcela. La famosa del sándwich, ¿verdad? Exactamente, así es. Ella lo que está haciendo es llamando la atención. Ahí considero que sería importante tratar de estar un tiempo más con ella, ver qué le gusta a ella. A veces tenemos que repartir el tiempo que tenemos entre los 3 hijos. Y si al más pequeñito, yo sé que cuesta, pero si al más pequeñito le gusta jugar con algún tipo de rompecabezas, me dedico especialmente con ese niño a jugar con el rompecabezas. Ya la chica de 14 años tal vez está más interesada en la moda, en las cosas que se pueden hacer en el pelo, las uñas. Entonces, mamá, tal vez tomarse un ratito en la mañana del sábado e ir con esa chica, porque en esos momentos es donde uno empieza a escuchar lo que está sucediendo. En esos lapsos en los que no estamos todo mundo, es cierto, los más pequeñitos por lo general requieren más atención. El grande ya la tuvo cuando la necesitó, y ella probablemente siempre ha tenido que esperar. Entonces, al estar esperando, va a tratar de llamar más la atención. Cuando un niño se comporta de forma desafiante, de forma intolerante, y nos está constantemente tratando de llevar al límite, es porque nos está diciendo realmente en silencio que necesita que le pongamos atención. Ahora, Michelle, ¿cómo nosotros podemos, digamos, reconocer que de repente nos hemos vuelto muy tolerantes con la violencia o con reacciones un poco alteradas de nuestros hijos, y que al principio nos molestaron y ya nos acostumbramos como a aguantarlas, como a tolerarlas? Y a veces son reacciones fuertes. ¿Cómo hacemos esa diferenciación?
Yo creo que ahí lo más importante y una de las cosas que suceden es que tenemos una incoherencia a la hora de educar. A veces castigamos o aplicamos una consecuencia con una conducta, al día siguiente no. Luego otra vez sí. Luego unas veces tenemos una reacción muy exagerada ante un acontecimiento y luego al día siguiente ya no nos parece tan terrible. Por eso es que nos debemos sentar con nuestra pareja o si somos madres o padres solteros y evaluar a solas y determinar qué cosas o cómo vamos o qué consecuencias vamos a aplicar dependiendo de cada conducta. No podemos simplemente sacárnoslo de la manga y ver qué castigo le ponemos en el momento. Ayer justamente conversaba con unos padres que llegaron a mi consulta de una de mis pacientitas y él me decía que cuando llegaba a la casa era tal, ¿verdad? El desborde, la chiquita no quería hacer caso, no se quería poner los zapatos, le pedía que se lavara los dientes, el típico vaivén que tenemos todos los días cuando son chiquitillos. Entonces ya no solo la castigaba, y grandes también. Bueno, y ya no solo, entonces era la castigo, le quito la consola con la que juega o le quito la televisor y después empezamos a darnos cuenta que eran 5 castigos de una sola conducta. Eso no puede ser, tengo que planearlo, tengo que sentarme y valorar verdaderamente qué cosas requieren una consecuencia y qué otra no. El tiempo fuera, que es algo de lo que siempre los psicólogos hablamos y la mayoría de los papás llegan y dicen, a mí no me funciona. Bueno, no funciona porque no somos consecuentes para aplicar las consecuencias. Si nosotros realmente tenemos un plan y sabemos que cuando nuestros hijos golpean, vamos a darles tiempo fuera, vamos a reflexionar con ellos, es probable que si lo hacemos por lo menos 5 veces, después el comportamiento se adquiera. Pero si nosotros un día sí y otro día no, ese niño va a saber que y se va a dar cuenta, el chiquillo se va a dar cuenta. Y entonces el niño no sabe verdaderamente cuál es la forma correcta de expresar su afectividad, ya sea positiva o negativa, porque ni siquiera nosotros sabemos cómo expresarnos en un momento de crisis. Michelle, tenemos otra llamada. Doña Patricia, buenos días. Buenos días. Hola, adelante. Gracias, los felicito por este programa tan lindo para las mamás, ¿verdad? Muchas gracias. Que ya pasó. Así es. Ay, qué linda, gracias. Con mucho gusto. Lo mío son unas consultas y al mismo tiempo comentarios. Yo tengo 3 hijos. Crié 8 de mi difunto marido, que no es que era un viejito, a los 25 años se quedó viudo porque lo casaron a los 14, ¿verdad? Entonces, cuando yo me casé con él, asumí 8 muchachos. Pues yo fui muy clara con él, antes de casarnos, y le dije que que él me había conocido de una manera y que así como me conoció era la educación que yo tuve en mi casa. Entonces que yo quería que habláramos con los muchachos para que ellos se adaptaran, ¿verdad? O tomaran lo que les servía y lo que no, pues que lo dejaran ahí, pero que no trataran de hacernos la vida imposible. Así funcionó. Luego vinieron mis hijos. Cuando vinieron mis hijos, la situación fue un poco más abstracta porque ya eran mis hijos, ¿verdad? Y le di la educación como tuve. Yo perdí mis padres a los 14 años, entonces yo trataba de conservar lo que mis padres me habían enseñado. Cuando mi hija llegó a los 12 años, que era la mayor, no, 11 años, estaba de moda, como en las escuelas siempre para los niños es novedad, ¿verdad? Que llegan al pre-kinder o kinder y les dicen, si es agresivo, llame al patronato, ¿verdad? Entonces, hablándole a ella y diciéndole, mami, quiero ir a una fiesta, bueno, yo la voy a dejar, la voy a recoger. Entonces, no es que en la escuela nos dijeron que nosotros tenemos que expresar lo que nosotros, ok, perfecto, se les respetaba, ¿verdad? Ya ahora está casada y todo, pero ahora tengo problemas con el adolescente, que tiene 14 años. Mi hija salió embarazada a los 16, que porque dice que en el colegio se permitía que embarazara y que esto y que lo otro, ok, perfecto. Cuando ella me dijo, como yo era muy estricta, ella pensó que yo la iba a matar. Bueno, cuando ella me dijo, mamá, estoy embarazada, le dije, bendito Dios que no sos estéril, muchacha, en el amor de Dios, ¿cuántas mujeres lloran que no pueden tener hijos? ¿Verdad? Todo el mundo se asustó, porque como yo era un verdugo, ¿verdad? Entonces que no era cierto, era nada más que les hacía ver las cosas como que muchos padres esos no lo ven a bien, que uno les hable francamente a los hijos y explicándole las cosas como son. Pero la cosa es que ahora mi hija me dice, si yo salgo embarazada a los 15, entonces soy dichosa porque no soy estéril. Y yo me quedo pensando, ay, Dios,
¿qué hago? ¿Qué le respondo, verdad? Y le digo, bueno, ¿y usted ha consultado esto en el colegio con su orientador, con su maestro? Con todo? Sí, mamá, pero recordá que vos siempre le has dicho que si nosotros, o sea, que yo quiero hacer algo, porque mis hermanos están casados ya, pero yo quiero hacer algo. Ay, se nos cayó ahí la llamada. Qué montón. Mira, yo no sé. Lo que pasa es que los muchachos tienen tantísima información dando vuelta en la cabeza. Tanta información que yo no sé, creo yo que no saben administrar. Lo que decía Michelle es cierto, y aquí también. Y cualquier cosa que nosotros hagamos va a ser usado en nuestra contra si no lo usamos de manera adecuada. Es decir, si ya yo dije esto, ¿por qué lo iría a cambiar? Eso es lo que, ¿verdad? En el caso de lo que le está reclamando al chiquillo, lo que está más o menos poniéndolo en el tapete. Yo creo que aquí es muy importante que pues nuestra amiga televidente se dé cuenta de que hay mucha manipulación. Creo que ahí esta muchacha está tratando de sacar ventaja de una situación que verdaderamente ella es la única que realmente va a cargar con aquella consecuencia. Tal vez la mamá debe de bajar ese nivel de defensividad en la que está y simplemente a través de diferentes, por ejemplo, irse y ver ejemplos, conversar con otras personas que también han tenido que ser madres a muy temprana edad y si bien es cierto es muy difícil, cuesta muchísimo, es un camino que se va viendo al principio muy nublado, claro, con los años y si un niño es lo más lindo que hay, se va aclarando, pero si tal vez esta mamá baja ese nivel de ansiedad y le empieza a mostrar la realidad tal y como es, sin estar a la defensiva, la muchacha también va a dejar de utilizar esa manipulación como herramienta o arma, ¿verdad? Que es lo que está haciendo ahorita. Lo que está sucediendo con este caso es muy común. Los muchachos ahora dicen, si usted me hace esto, yo lo acuso. Sucede en las escuelas también. Los docentes han perdido la autoridad. Por eso es que es muy importante que definamos con claridad qué es lo que se espera y qué debe ser castigado o a lo que le debemos aplicar una consecuencia. Si a uno le avisan las cosas, es probable que después sea más sencillo entender que lo que me están aplicando es una consecuencia y no es una agresión. Porque por lo general, cuando los padres en el momento tratan de corregir, realmente los niños están con un nivel de ansiedad muy alto y lo que van a sentir es que están agrediéndolos y tienen que ponerse a la defensiva. Cuando gritamos, realmente lo que se escucha, dentro de todo lo que gritamos es muy poco, se escucha nada más el tono fuerte con el que nosotros estamos amenazando o intimidando a la otra persona. Entonces, por eso es que es importante sentarnos, sobre todo cuando ya tenemos hijos adolescentes o por ahí de los 10, ya que ahora ya los preadolescentes ya empiezan a los 9, ¿verdad? Sí, muy temprano, exactamente, sentarnos con ellos y mostrarles que nosotros esperamos, qué reglas son las que están en nuestra casa, mostrarles ejemplos de otras. Justamente, como lo decíamos al principio del programa, estamos en un mundo que es totalmente agresivo. Ahora, caminamos por la calle y alguien grita y si uno se va en un hueco el otro dice una palabrota, ¿verdad? Hay muchas cosas que son manifestaciones de agresividad, pero si nosotros en casa tratamos de reflexionar, tomarnos el tiempo, hablar, comentar, hacer ejemplos, puede que lleguemos a lograr tener un ambiente muchísimo más sano en el que le enseñemos estrategias asertivas para que nuestros hijos enfrenten este mundo tan complicado en el que están. Y desde las pequeñas cosas, Michelle, como para ir terminando, por ejemplo, cuando hablamos de los chiquillos, las chiquillas tienden a contestar muy mal, a reaccionar inmediatamente, muchas veces no dejan ni siquiera terminar a los papás. Cuando hablamos de criarlos con muchísimo amor, es una reacción de amor, es una reacción de decisión. Bueno, usted contestó mal. Es decir, porque los padres nos confundimos, decimos, bueno, ¿por dónde voy? Es decir, si le doy amor, entonces, ¿qué? ¿Termino de permitir esta majadería o esta mala crianza? Al final hasta los chicos te contestan, bueno, pero si usted me crió, ¿cómo dice que yo soy una malcriada? Es un divino, porque ahora sacan unas cosas. Tienen unas cosas, entonces uno dice, bueno, ¿por dónde voy? Para ir corrigiendo. Bueno, primero hay que sentarse a solas y realmente reflexionar si yo estoy educando a mi hijo o estoy tratando de educarme o no sentir aquello que sentí cuando yo era pequeño y me estaban educando, porque eso es una de las cosas que sucede. Cuando ya nosotros llegamos a cierto nivel de enojo, por lo general ya no estamos viendo la situación del momento, estamos jalando todo aquello que viene en nuestro bolso emocional, que probablemente viene de nuestra infancia, y entonces estamos castigando de forma drástica y con ira. Sí, anteponemos la autoridad. Sí, hay que tratar de tener paciencia. Yo muchas veces lo que recomiendo es, si perdió la paciencia,
busque relevo. Sí. Busque relevo, porque Sí, si mejor. no realmente no estamos educando y hay que tratar de cambiar esta realidad. No podemos seguir tolerando y sí, mira, pasó esto en la en la televisión, vimos esto en las noticias, vimos esto en el periódico. No, hay que sentarse y hablar con los hijos. Hay algo que está sucediendo y es que los papás están en la casa, pero no están pendientes de lo que sucede. Muchas veces no tienen ni la menor idea de lo que está sucediendo con sus hijos. Y por eso es que debemos poner mucha atención cuando se enojan, porque ahí es cuando nos dicen realmente lo que sienten. Hijo, Bueno, Michelle, muchas gracias. Un placer. Con Vaya esta jalada tema. de orejas, Vaya ¿verdad? tema, Es sí. cierto, hay que estar, a veces estamos muy juntos, pero no estamos realmente conviviendo como deberíamos con nuestros hijos. Exacto. Así que, y nunca es tarde, ¿verdad? Para cambiar cualquier realidad que tengamos en nuestro hogar. Y pueden ser pequeñas cosas que tengan que ver con diálogo, pequeños momentos, cambiar esa actitud cuando llegamos a la casa, Sí. ser también más estrictos y directos, claros, también menos permisivos, que eso nos va a ayudar verdaderamente a tener un ambiente muchísimo más sano Claro. y enseñar valores. Y enseñar No olvidarse de valores, ellos. exacto. Michelle, muchísimas gracias. Un placer. Aquí nos podríamos quedar hablando, bueno, el resto de la vida, ¿verdad? En cuestiones de los chicos. Imagínate vos. Ya vieron ustedes, las consultas fueron tan distintas y es que una realidad y otras a veces son tan diferentes. En cada caso es un mundo, como dicen por ahí. Correcto. Bueno, nosotros vamos a continuar, vamos a cambiar radicalmente de tema y a veces estoy hablando así con alguien y de repente aquel aliento y menos que acabamos de terminar. Comienzan de a llorarle comer, los por ojos. ejemplo, y dice, este hombre comió ajo hace En cantidades 5 minutos. industriales. O no sé, hay algo como raro. O andas un mal sabor de boca por ahí. Bueno, tal vez esa pastillita no te va a producir la mayor eficacia. resultado, Exacto. exactamente. Pero sí un remedio casero que le vamos a dar a continuación, o varios de ellos, sí, eso sí que le va a funcionar bastante bien.